Luego de la pregunta que hiciste de medidas de protección de la Ciudad de México, sí son de la ley de acceso. Y pues siempre destacamos, bueno, tenemos también cuántas son de cada fracción de la ley, si es solamente solicitarle al agresor que no se acerque a la víctima, que no haga contacto con ella, etcétera. Pero están estas otras de control judicial donde es el agresor el que tiene que salir del domicilio, y también estamos tramitando medidas de protección del ámbito familiar y civil, y estamos destacando las 67 medidas que hemos conseguido de recuperación inmediata de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para contestar esa pregunta. Y de la Fiscalía, el dato de feminicidios. Tenemos sí, ahorita, bueno, el mes pasado, justo presentamos el dato de la reducción de la incidencia de feminicidios de 37%. Tenemos también el comparativo completo de muertes violentas contra mujeres. No lo tengo aquí a la mano, déjame lo sacamos, pero también como muertes violentas de mujeres, que incluye homicidios dolosos y feminicidios, también ha habido una reducción desde 2019. Entonces les compartimos esos datos. Y de hecho esos datos los tenemos incluso el comparativo a nivel nacional, porque es el que se reporta también en el Secretariado Ejecutivo. Entonces, bueno. Perdón, Dulce, Marisol de la Fiscalía. Solamente una pequeña aclaración añadiendo a lo que comentaba Dulce. Sí, ese justamente el dato de lo que preguntaban sobre el informe de la alerta. Realmente la grafiquita que está ahí que acaba de mostrar Dulce no es respecto a carpetas de investigación, es respecto a víctimas. Entonces, ahí hay una señalización de víctimas en las carpetas de investigación. No sé si por ahí está la confusión. Pero son víctimas en las carpetas de investigación, eso sí, referente específicamente de feminicidio, y por aparte está esto que comenta Dulce sobre las muertes violentas. Perfecto, muchas gracias a ambas. Ya, es que esa aclaración es importante porque puede ser que en una sola carpeta haya más de una víctima. Sí, justo. Perfecto, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? No sé si ya contesté todas, Maisa, perdón. Bueno, te debemos esos datos, los apuntamos. Bueno, si nadie más tiene un comentario, ahora sí damos pie a otro punto que es el interesante del día de hoy, que es algo que les queríamos compartir ya desde hace varios meses, porque es una acción que se implementó, pues eso, hace varios meses, que está teniendo muy buenos resultados. Se trata la mesa de trabajo interinstitucional que hay entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de las Mujeres, para dar seguimiento a los casos de violencia contra mujeres, ya sea policías o mujeres ciudadanas en general, para la población en general, cometidas presuntamente por un policía. Entonces, para presentar, le doy el uso de la voz a la subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa. Muchas gracias, maestra Dulce, y buenas tardes a todas y a todos. Perdón, ¿ustedes la comparten o la compartimos de aquí? Ah, buenísimo, ya la van a poner. Bueno, darles un poco del contexto de esta mesa de trabajo interinstitucional. Como saben, una de las medidas, de las 11 medidas de la alerta de violencia contra las mujeres de la Ciudad de México emitida en noviembre de 2019, consiste en la creación de una unidad especializada de género que atendiera, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que atendiera aquellos casos en donde los policías eran agresores. De nuevo, también haciendo un poco de historia antes de eso, si nos acordamos, pues las manifestaciones feministas, o la mayoría de estas manifestaciones durante 2019 se generaron a partir de denuncias precisamente de mujeres que denunciaban a policías agresores.
Entonces, ahí, ¿no?, cabe, ¿no?, la importancia de la creación de la unidad especializada de género. La unidad especializada de género en su momento se adscribió a la Dirección General de Asuntos Internos, que pues ve todo lo que tiene que ver con ¿no?, la investigación sobre casos en donde los policías no siguen o los protocolos de actuación policial, o hay incluso delitos que cometen los policías y se investigan internamente y se dan vista ya sea a la Fiscalía y también en un proceso administrativo interno. La unidad especializada de género se adscribió aquí pensada en que, ¿no?, que fuera también un área de recepción de denuncias y pues de investigación de los policías. El año pasado, en septiembre de 2022, nuestro entonces secretario, el licenciado Omar García Harfuch, toma la decisión de ampliar las capacidades de esta unidad especializada de género, ¿no? Ya había, digamos, avanzado mucho el tema de la denuncia, incluso la sanción, pero con una perspectiva de ampliar sus capacidades, la adscribe directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, ¿no?, para que tuviera igual como un poco más, agregarle una visión ya de prevención e incluso de que se enfocara también en la disminución de las brechas de desigualdades al interior de la Secretaría. En este contexto, en septiembre de 2022, también asume la maestra Sayuri Herrera el cargo de coordinadora general de delitos de género en la Fiscalía General de Justicia y empezamos a trabajar precisamente, ¿no?, esta mesta interinstitucional entre la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuenta la unidad, eso, ¿no? Una de las razones para cambiarla de área fue eso, ¿no? Darle más capacidades. Creció en términos de estructura, ¿no? Ahora es una dirección de área con 2 subdirecciones, una dedicada específicamente a la atención a víctimas y otra que es la de prevención y promoción de igualdad sustantiva, que ahorita explico un poco más qué actividades realizan. La siguiente, por favor. Gracias. Les cuento un poco esto, no es un flujograma precisamente de cuál es la atención que se da a cualquier mujer que llega aquí a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya sea civil o policía, que manifiesta que un policía la agredió por razones de género. Entonces tenemos que llega una víctima, recibe la atención de una psicóloga y una abogada al mismo tiempo para ¿no?, que nos relate los hechos, qué sucedió. Ahí lo primero que hacemos es identificar si la queja es de género o no. Lo que estamos a veces identificamos aquí en la unidad especializada de género, en nuestra área de recepción de quejas de atención a víctimas, es que algunas veces llegan ¿no?, compañeras con dudas en general o incluso quejas nos llegan, por ejemplo, de no he ascendido en 15 años, ¿no? Pues no es un tema propiamente de algún tema de violencia, ¿no? Entonces se le pasa al área, por ejemplo, de carrera policial, ¿no? Para que le expliquen todas sus posibilidades que tiene para su carrera policial y para sus ascensos. Ese tipo de situaciones a veces llegan. Entonces, o no sé, que no le hicieron válido una licencia médica que ingresó. Entonces, igual, ¿no? Turnamos su caso al área correspondiente, que es recursos humanos, pero se le da, pues eso, ¿no? Una atención. También vemos mucho esta área como el área en la que eso, las mujeres policías pueden llegar a presentar también, ¿no?, problemas en general que tengan. Entonces, lo primero que hacemos es eso, identificar si es de género o no. Si no es de género, se le recibe la queja, se le brinda la asesoría que identifiquemos que necesite. Si vemos que sí hay algún tema, si bien no es de género, pero sí hay un tema ahí que sea susceptible a investigación, lo turnamos al órgano interno de control o a la Dirección General de Asuntos Internos para su atención. Si es de género, lo que hacemos es aperturamos esa queja y se les aplica un tamizaje de riesgo
¿no? Para eso, pues para identificar en qué nivel de riesgo están. Si el riesgo, identificamos que el riesgo es medio o alto, lo que hacemos es solicitar una medida de protección para la víctima. Y en estos casos, ahorita les mostraré un poco de numeralia, también identificamos qué es lo mejor para la víctima, ¿no? Por ejemplo, si hubo una agresión y esta sucedió en el lugar de trabajo, lo mejor es que la víctima, ¿no? Moverla de ahí, e incluso muchas veces ellas mismas, ¿no? Piden que las muevan de ahí porque no quieren volver a estar en ese lugar en donde sucedió una agresión hacia ellas. Entonces, vemos qué es lo mejor para la víctima en caso de que sea policía en ese, ¿no? En ese contexto. Y si es civil igual, ¿no? Vemos qué podemos hacer también por la víctima en ese sentido. Por ejemplo, desarmar al agresor. Esto en ambos casos, si es civil o si es policía. Si vemos que está en riesgo bajo, pues no tomamos eso, la queja, y la turnamos a la Dirección General de Asuntos Internos, que ellos continúan haciendo la parte de la investigación. Independientemente de eso, nosotros mantenemos el contacto siempre con la víctima. Lo que es único que se turna a Asuntos Internos es que hagan la investigación del caso, pero en la unidad especializada de género lo que nos mantenemos es con ¿no? la atención a la víctima. Tenemos psicólogas que dan incluso terapia. Hay casos en que semanal, quincenal, dependiendo del caso. E insisto, las terapias incluso hasta personal que no es policía, o sea, mujeres que han sido víctimas de policías. Lo que hacemos también es asesorarlas, ¿no? Si en caso de que sea su deseo presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia, eso, ¿no? En eso también consiste un poco esta mesa de coordinación interinstitucional, en que damos el acompañamiento y le damos seguimiento puntual también a esa denuncia. Hay casos en que las mujeres no quieren presentar la denuncia penal, entonces, insisto, le seguimos dando seguimiento desde la parte victimal y la parte de investigación al interior de la institución. En caso de que sí quiera presentar la denuncia penal, pues le damos el acompañamiento a la Fiscalía General de Justicia, ¿no? Hasta que se termine de recabar, de abrir su carpeta de investigación en ese sentido. Y digamos que aquí termina, ¿no? el proceso de atención cuando llega una víctima, aunque como decía, a muchas, ¿no? Se les sigue dando seguimiento constante e incluso terapias psicológicas. La siguiente, por favor. Este es un poco de la numeralia. Algunos de estos datos los presentamos mes con mes en los informes públicos de la alerta. De diciembre de 2019, que se abrió la unidad especializada de género, a la fecha, se han recibido 1,192 denuncias por violencia en razón de género, eso es muy importante señalarlo, por parte del personal policial. O sea, aquí ya están incluso filtradas, ¿no? Todas las que sí son en razón de género. Como resultado de las investigaciones, 453 policías han sido sancionados y 171 policías han sido destituidos de estos 453. Ahí es ¿no? el histórico que tenemos. En 2019 fueron 169, aunque solo estamos contando diciembre, y lo que se hizo en ese momento en diciembre fue identificar quejas que se tuvieron en asuntos internos o en derechos humanos que eran, ¿no? En razón de género, de violencia contra las mujeres en razón de género, y las absorbió la unidad especializada de género, y por eso, aunque solo es un mes, son 169. Luego en 2020 tuvimos 265, en 2021 241, en 2022 306, y lo que llevamos del año 2023 llevamos 211. El mayor porcentaje de las denuncias, el 53.28%, tienen que ver con violencia sexual, el 13% tienen que ver con violencia familiar, discriminación 10% y hostigamiento laboral 8.58%. Si ven, nosotros lo que hacemos aquí es identificar también, eso es muy importante también de comunicárselos, lo que hacemos nosotros es identificar conductas. Nosotros no calificamos el delito, porque también, como bien saben, eso solo puede hacerlo un ministerio público.
Entonces, aquí lo que nosotros identificamos conductas y así abrimos, ¿no? Con eso las quejas, porque además es un proceso administrativo, no penal, el que se lleva dentro de la Secretaría. El siguiente, por favor. Eso es para que vean un poco la distribución por tipo de conducta que hemos identificado a lo largo de estos años. Como decía, la mayor porcentaje es violencia sexual. La siguiente es violencia familiar y ahí, como es muy clara la gráfica, el último, específicamente este año 2023, hemos visto que este tipo de denuncias es el que ha aumentado, a diferencia de la violencia sexual, que de hecho ha disminuido en términos de quejas, porque no creemos que vayamos a llegar, ¿no? Faltan 2 meses y medio para que acabe el año, a las cifras que tuvimos los otros años, pero la de violencia familiar sí, esa ha aumentado, y lo que identificamos en la mayoría de los casos, además, que son parejas, ¿no? De policías, mujer policía, hombre policía. La siguiente, por favor. Lo que les comentaba un poco, no solo tomamos la queja y la mandamos, sino vemos, ¿no? ¿Qué hacemos mientras, tanto con víctima como con agresor? De septiembre de 2022, esto es el último año, digamos, contando el último año, se han emitido 101 medidas de protección. En 38 casos solicitamos el cambio de adscripción del agresor y en 24 se cambió de adscripción a la víctima. También hay 14 solicitudes de desarme del agresor y 25 exhortos. Los exhortos los enviamos, no son excluyentes, digamos, a veces es una medida, a veces son 2 medidas, a veces 3 medidas. Los exhortos es una medida que de hecho empezamos a implementar hace apenas como 4 meses, en donde identificamos casos que todavía son, digamos, por ejemplo, una invitación insistente a comer, ¿no? De parte de un mando. Entonces, lo que hacemos es, ¿no? Pedirle hacerle un exhorto más bien que se abstenga, ¿no? De hablarle al personal para hacerle ese tipo de invitaciones. Y vamos viendo cómo se va comportando, ¿no? el caso. Si con eso la mayoría Pero de nada las más, Marcela, perdón que te interrumpa. María de la Luz del Observatorio. Esas 101 medidas de protección, o sea, ¿son órdenes de protección de la Ley General de Acceso? ¿O son las que están en el medidas de código de protección que implementamos internamente en la Secretaría, muy independiente de las que hace la Fiscalía? Estoy hablando ahorita de la Secretaría. Y son medidas de protección que nosotros identificamos que pueden, ¿no? O romper el ciclo de violencia, ¿no? O proteger a la víctima mientras sucede lo que sucede en la Fiscalía, sobre todo, que es cuando nos Marcela, importa. ¿me podrías aclarar si todavía la Ciudad de México, porque lo estaba buscando, ya armonizó su ley de acceso en el marco de la Ley General de Acceso, donde no solamente las instancias tradicionales, Poder Judicial o Fiscalía, otorgan órdenes de protección, sino también las instancias administrativas? Entonces, eso no se ha modificado, ¿verdad? Pues sí, porque la Secretaría de las Mujeres le facilita a las usuarias el trámite ante el Poder Judicial. Para contestar rápido tu pregunta, estas no son las de la Ley de Acceso, son medidas propias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tienen para prevenir que continúe o escale la violencia. No seas mala, Dulce, ¿me podías pasar la ley donde está? Porque yo la he estado buscando para ver dónde está y cuándo se actualizó bajo la reforma de la Ley General de Acceso en el abril del 2021. Y no veíamos esa reforma, pero igual no la encontramos. Pues sí, te compartimos la más actualizada. Sí, gracias. Bueno, continúo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, hay otras acciones que hacemos que nosotros las bautizamos como medidas de intervención. ¿Qué son estas medidas de intervención? Y por eso decía que no, son 2 áreas que ahora tiene la unidad especializada de género, una que es la victimal, ¿no? Y otra
que es donde hacemos pues actividades en la Secretaría cuando identificamos que hay temas de violencia en ciertas áreas específicas. Por ejemplo, si nos llegan, vemos que nos está llegando 2, 3 denuncias, no más, de una misma área en un periodo corto de tiempo, vamos, ¿no? Y hacemos una intervención, damos pláticas, no solo volvemos a informar, porque esto lo hemos hecho constantemente desde que se abrió la unidad especializada, sobre justo los servicios que da la unidad, pero, ¿no? Sobre el ciclo de violencia, las modalidades de violencia, e incluso hemos empezado a identificar algunas otras cosas que estamos incluyendo en las pláticas, por ejemplo, tema de noviazgo, ¿no? Porque justo estamos identificando, bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero en las quejas, ¿no? Pues eso, hay muchas parejas de policías. Pues hablamos, por ejemplo, de mucho tema de violencia en el noviazgo, violencia familiar y este tipo de temas. Solo este año hemos realizado 42 actividades de este tipo, que han participado 7,434 policías. La mayoría, de hecho, hombres, ¿no? Han participado en estas actividades, justo con esta visión de, pues no es tema de mujeres, justo, ¿no? Hay que trabajar también con, además del 75% de la Secretaría son hombres y tenemos que trabajar con ellos. Entonces, damos las charlas informativas, tanto en los sectores policiales, en las unidades administrativas policiales, participamos en ferias también con información, hacemos, ¿no? Conversatorios, seminarios, en fin, son series de actividades que vamos haciendo cuando vamos identificando como focos rojos. O, por ejemplo, cuando nos han llegado alguna denuncia anónima, ¿no? Que solo nos dan datos, pero pues, no nos dicen quién es realmente el agresor, solo como en este lugar pasan cosas. Entonces damos una plática, hacemos actividades, etcétera, ¿no? A ver si se anima alguien, ¿no? A denunciar, pero bueno, de mientras dimos ahí la intervención. La siguiente, por favor. Esto, creo que la maestra Sayuri no se pudo conectar finalmente, ¿verdad, Dulce? ¿Sí está conectada la maestra Sayuri? Sí, Ay, aquí está. hola. Es que no te Buenas tardes, por acá estoy. Sí, maestra Sayuri. Sí. Lo Aquí. resumo y le doy la palabra a la maestra Sayuri, porque precisamente se trata de que ustedes conozcan. Hasta ahorita yo les hablé de lo que hacemos en la unidad, pero repito, ¿no? Es un tema interno y aparte que hay un proceso de sanción, pero administrativo. Nos importa mucho y evidentemente, sobre todo en casos graves que identificamos como graves, pues darle este seguimiento, acompañamiento con la Fiscalía General de Justicia. Es un flujograma muy, muy sencillo que, no sé, la maestra Sayuri, ¿quieres comentarlo, Sayuri? Sí, muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todas y todos. Ya. Pues hemos sostenido reuniones de trabajo para dar seguimiento a los casos de violencia de género que denuncian las mujeres, familiares de policías que generan violencia, pero también las mujeres policías que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y en la Fiscalía de Violencia Familiar, en ambas contamos con las unidades especializadas para los casos en los que hay mujeres policías que han sido agredidas o policías que son agresores. Entonces, en las investigaciones con ese enfoque diferencial, lo que hacemos es solicitar también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los organismos que se tienen para ello, que se pueda revisar si el generador de violencia continúa o no con la disposición de armas de fuego para la consecución de sus trabajos como policía, lo que nos ha llevado también pues a disminuir el riesgo en el que se encuentran las mujeres. Y otra situación que también ha sido muy positiva, que es que se asume también por parte de quienes forman parte de esta institución pública que si son generadores de violencia también pueden ser susceptibles de una separación o de una suspensión en el empleo que tienen en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Básicamente este ha sido el procedimiento que hemos seguido. Se tienen las unidades específicas tanto en la Fiscalía de Sexuales como en la Fiscalía de Violencia Familiar. Se da seguimiento de manera conjunta a los casos y hemos tenido vinculaciones a proceso
y también hemos tenido otros casos en los que se han girado pues órdenes de aprehensión y se da seguimiento de manera conjunta con centros de justicia para mujeres cuando es necesario para la aplicación de medidas de protección adicionales. Básicamente, esos han sido los trabajos. Nada más como resaltar aquí de lo que dice la maestra Sayuri, que es bien importante que hizo la fiscalía, que son dos cosas y a lo mejor ella tendrá más que comentar al respecto. Dos cosas. Cualquier caso que se identifica que hay un policía agresor en temas de violencia en razón de género, aunque se haya denunciado en una coordinación territorial, no en una fiscalía especializada, el equipo de la maestra Sayuri, ¿no? En la fiscalía lo capta, o sea, se lo turna para que lo concentre. Y la segunda es esto que ella explicaba muy bien, que tenemos, ¿no? La unidad especializada en corporaciones policiales dentro de la fiscalía. O sea, esos casos no solo los atrae las fiscalías especializadas, sino que dentro de las fiscalías especializadas, ahí está, ¿no? Unidad, ahora sí que, ¿no? Vale la redundancia, especializada también en corporaciones policiales para que concentre, y esa es, ¿no? Nuestro, digamos, contraparte, ¿no? Entre la unidad especializada de género con la unidad especializada en corporaciones policiales en la fiscalía, y es donde hacemos, ¿no? Nosotros la comunicación de los casos. Si quieren la siguiente, para que igual ahí nos puede comentar ¿Hay alguna pregunta? ¿no? Los resultados. Adelante. O sea, alguna numeralia de la fiscalía. ¿Quieres comentar, maestra Sayuri, o lo comento? Esto del... Está bien si lo compartes, Marcela. Gracias. Entonces, son los resultados conjuntos, sí. Gracias. Son, pues realmente es una numeralia de casos, ¿no? Que se judicializaron y el delito por el que se judicializó, justo con este mecanismo de trabajo que sí se ha intensificado este último año, pero pues hay resultados desde el principio, ¿no? Desde diciembre de 2019 de la creación, ¿no? O la identificación de que estos casos tenían muchísima prioridad tanto para la Secretaría como la Fiscalía. Entonces vemos, ¿no? Que hay judicializaciones 20 por violación, 65 por abuso sexual, 31 por acoso sexual, 6 contra la intimidad sexual, 1 por corrupción de menores, 1 por feminicidio en grado de tentativa y 1 por violencia familiar. La siguiente, por favor. Y estos son algunos también un poco de la numeralia esto solo es 2023, de lo que hemos compartido, de lo que ha pasado este año en términos de quejas que nos caen en la unidad especializada de género y que las mujeres quieren poner denuncias, han sido estas, ¿no? Como ven, la mayoría son por violencia familiar, como yo les señalaba. Y la segunda causa es por violencia sexual, que son 22, y la de violencia familiar, que son 29. La siguiente, por favor. Y se han logrado emitir 13 órdenes de aprehensión, 3 por violación, 7 por abuso sexual, 2 por corrupción de menores y 1 por acoso sexual y contra la intimidad sexual. La siguiente, por favor. Aquí justo, ¿no? Ahorita ya hablamos de las dos partes, sabemos que son las que más concentran, ¿no? Digamos, el tema, pero ha sido también muy importante la colaboración en este sentido con la Secretaría de las Mujeres, porque también muchas mujeres llegan a las lunas directamente, a las unidades territoriales de atención a la violencia, las lunas de la Secretaría de las Mujeres, y al hacerse el tamizaje de riesgo desde las lunas, se identifica que el agresor es policía. Y muchas de estas veces, ya sea que la mujer sea policía o civil, las mujeres muchas veces pues no quieren, ¿no? Poner una denuncia
pero lo que hacemos es justo, ¿no? Compartirnos la información justo para identificar desde la Secretaría qué podemos hacer por esa víctima, identificar al agresor, si todavía está aquí, ¿no? ¿Qué está haciendo? Algunas veces las mujeres como que no tienen claridad en qué policía, son policías, pero no tienen claridad en qué policía, entonces identificar, a lo mejor son policías del Estado de México, municipales, o sí de Ciudad de México, o más bien son militares, entonces nos ayuda muchísimo, muchísimo en eso, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí les contamos muy brevemente, me parece, 4 casos, ¿no? Que nosotros consideramos de éxito, tanto la Fiscalía, bueno, las 3, ¿no? La Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía y la Secretaría, porque eso, ¿no? Se han logrado además un muy importante avance, sobre todo en el tema penal, que en casos graves, pues, es lo que más nos importa. Tenemos el primer caso, que es uno que nos llega, estos todos son de este año, nos llega una víctima policía a la unidad especializada de género que inicia una queja señalando que a principios de año, en enero de 2023, sufrió acoso sexual, abuso sexual y violación por parte de otro policía de la Secretaría. Se le brindó atención psicológica y jurídica para iniciar el procedimiento administrativo en la unidad y de forma inmediata se le otorgó como medida de protección interna el cambio de adscripción del agresor, ¿no? Mientras resolvíamos todo lo demás. Desde aquí de la unidad especializada de género se le hizo el acompañamiento a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, se inició una carpeta de investigación y los resultados, y ahí ahorita voy a explicar otra cosa que ha sido también muy importante, en el proceso penal, justo en agosto, hace un par de meses, se obtuvo la vinculación a proceso e incluso, ¿no? se concedió por parte del juez la prisión preventiva justificada del agresor. En términos del proceso administrativo, eso está en proceso de sanción, pero lo que a nosotros nos importa mucho, porque es un área de oportunidad que nosotros identificamos, es que muchas veces, pues obviamente, la Fiscalía tenía muchas más pruebas, ¿no? ¿No? Pues está el sujeto, el agresor está actualmente en la cárcel, y pues la Secretaría estaba limitada como a su investigación interna. Entonces, lo que hemos hecho es robustecer esa investigación interna con lo que hizo la Fiscalía. Entonces, por eso ahorita, pues el sujeto está ya en su proceso de sanción, que es la destitución, por supuesto, pero la carpeta interna administrativa se robusteció con la carpeta penal. Entonces, lo que dejamos es que más bien avanzara la penal para avanzar en la administrativa y no al revés como hacíamos antes. La siguiente, por favor. Este es otro caso, nuestro caso de éxito 2, es una víctima de violación. La víctima se presenta en la unidad especializada de género para iniciar su queja, ya que sufrió violencia sexual, en específico violación por parte de su jefe inmediato. Como medida de protección se solicita inmediatamente el cambio de adscripción del agresor. Ella fue su deseo presentar denuncia penal. Hacemos lo mismo, canalizamos a Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y el 3 de octubre tuvo lugar finalmente la audiencia inicial a través de la Fiscalía de Investigación en Delitos Sexuales. Entonces está digamos, avanzando en el tema penal y con eso robusteceremos el tema administrativo para que igual avance después de eso muy rápido. La siguiente, por favor. El caso 3, y nos importaba mucho comentarlo aquí con ustedes, porque aparte es un caso de violencia familiar precisamente, que son, pues, solo casos incluso más difíciles de judicializar, y aquí, pues, todo el reconocimiento a la maestra Sayuri, a su equipo, a la fiscal Rosalba. La víctima indica que su agresor, quien es su pareja sentimental, ejerce violencia física y emocional dentro del sector donde laboran. De hecho, el primer contacto no es la unidad especializada de género, sino la Fiscalía. O sea, directo ella denuncia en la Fiscalía y gracias a esta colaboración, la Fiscalía nos informa del caso para que nosotros también le demos la atención a la víctima dentro de la Secretaría. Por fortuna también y de una manera muy rápida, insisto, con todo el reconocimiento sobre todo a la Fiscalía de Violencia Familiar, se impone presión preventiva justificada por el delito de violencia familiar. Esta tiene apenas
me parece como 3 semanas que ocurrió este caso. La siguiente, por favor. Y este es un caso de acoso sexual. En este sí, la víctima se presentó a la unidad especializada de género de la Secretaría señalando al agresor, quien era su jefe directo, y le enviaba mensajes de índole sexual. No, aquí sí no era solo de vamos a comer o vamos a salir, sino ya mensajes sí muy, pues sí, muy violentos. Como medida de protección, se cambia al agresor de descripción, también se hace un exhorto a su mando para que se le indique que tiene que parar esta conducta, y también se hace la investigación, se canaliza a Fiscalía de Delitos Sexuales, y actualmente también se emitió el auto de vinculación a proceso de este agresor. Entonces, son 4 casos, de hecho, recientes todos, ¿no? Hay más, pero estos queríamos compartirles porque eso no los consideramos casos de éxito. La siguiente, por favor. Solo como, sintetizar, digamos, los problemas que resolucionó esta mesa de trabajo interinstitucional, que es esta colaboración, comunicación diaria, entre las 3 instancias, pero también nos sentamos una vez al mes a eso, a revisar en este caso qué hicimos, cómo vamos, en qué podemos apoyar las 3 instancias. Revisamos caso por caso, porque también, como ustedes saben, a veces es contraproducente para la víctima tomar ciertas decisiones. Entonces, analizamos el caso de forma integral, las tres instituciones, para ver qué medidas vamos a tomar en cada uno de estos casos. Entonces, entre los problemas, digo muchos, pero señalamos algunos principales. Antes de esta mesa de trabajo interinstitucional, pues la Secretaría se queda únicamente con un seguimiento a las sanciones administrativas, con todas las limitantes que eso tiene, no solo internamente, sino en medida de sanción para el agresor y de no repetición también al interior de la institución. También la Fiscalía recibía denuncias que nunca pasaban por la unidad especializada de género, que eran de policías agresores, pero pues estaban dispersas, no había una mirada a eso, estructural de quiénes son, o como instituciones tratemos este problema, sino que estaban pues en la territorial de GAM, y así, repartidas, o en las especializadas. Entonces, eso también se resolvió para darles el tratamiento especial que ameritan. La Secretaría, pues eso, desconocía los casos y no podía implementar medidas de protección a las víctimas al interior, ¿no? Teníamos una víctima eso en peligro, tanto por la Fiscalía, por ser mujeres, en riesgo de violencia feminicida, y aquí en la Secretaría ni enterados de cómo ayudarla, ¿no? Y otra cosa que identificamos, que también, pues, no es excusa ni pretexto, pero luego, recibimos muchísimos oficios entre las 2 instituciones todo el tiempo, y muchos casos que nos pedía el Ministerio Público desde la Fiscalía que entregáramos documentación sobre el elemento, esto que señalaba la maestra Sayuri, demostrar, que el elemento sí trabaja aquí, su lista de asistencia del día en que ocurrió la agresión, ese tipo de cosas que sirven para la integración de la carpeta, pues aquí tardábamos muchísimo para contestarlas. Entonces ahora, casos graves, enseguida hablamos, enseguida aquí, movemos, presionamos todo para que salga rapidísimo la información. Y lo mismo un poco, con la Secretaría de las Mujeres, pues recibía a mujeres víctimas de policías que muchas veces pues no querían poner denuncia ni penal ni administrativa, pues también por desconfianza también hacia la institución, pero insisto, esto impedía a la Secretaría pues proteger a las víctimas. Y pues resumiendo, nuestro objetivo principal con esta mesa es analizar y atender interinstitucionalmente cada caso para darle una mejor atención a la víctima. Por mi parte eso sería. No sé si la maestra Sayuri quisiera comentar algo al respecto. Pues no, en general son todos los datos que tenemos con los casos ya muy significativos que refería Marcela. Y sí es importante pues destacar que esta coordinación interinstitucional sí nos ha permitido pues a Fiscalía contar con los datos de prueba necesarios
para poder acreditar el riesgo, para poder solicitar una medida cautelar distinta o una medida de protección también pues de mayor calado, ¿no? Por tratarse de un riesgo crítico cuando los agresores pertenecen a una corporación de seguridad, en este caso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También tenemos casos de Guardia Nacional, de otros casos también tenemos en esta unidad para la investigación de policías o elementos de las fuerzas del orden. Y no solamente para acreditar su calidad por cuanto hace a un trabajo, su adiestramiento, sino también para tener la posibilidad de coordinar que en las mismas instituciones en las que están se puedan tomar acciones para disminuir el riesgo o para que no continúen en estas instituciones, que es algo que ya exponía Marcela, y que es algo que no pasaba, ¿no? Cada institución pues llevaba, digamos, al margen de la otra estos procesos, estos seguimientos, y no necesariamente era de manera armónica o había congruencia entre una y otra de las decisiones que se toman en cada una, y ahora pues se está trabajando de manera distinta. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, maestras Marcela y Sayuri. Pues si tienen más preguntas, bueno, Luz ya había hecho una, pero también damos oportunidad a que otras personas puedan intervenir si quieren sobre esta presentación. Me gustaría intervenir. Buenas tardes. Hola, Leida, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Adelante. Soy Leida Hernández Cervantes, formo parte del grupo de trabajo interinstitucional, soy de la UNAM. Y bueno, primero decir que me parece un trabajo extraordinario, qué bueno que se ha dado todo este seguimiento a pues las conductas indebidas y bueno, que caen en delito, en la configuración de delito por parte de personal policial, y que se le ha dado todo un seguimiento interinstitucional. Se habla de que hay toda una voluntad y da gusto. Yo quisiera preguntar sobre las medidas de protección que se mencionó por parte de Marcela, saber nada más en qué consisten los 25 exhortos, o sea, qué tipo de exhortos se da, porque solo quedó así muy general, solo para saber cómo se les exhorta y qué resultados tiene que se les exhorte, porque son como llamadas de atención que muchas veces tienen un buen resultado, y otras pues quedan solamente a misa, pero yo quisiera saber cómo lo están llevando a cabo y qué resultados han tenido también de los exhortos. Gracias. Muchas gracias, maestra Aleida. Sí, son como llamados de atención. ¿Por qué lo hicimos, no? Revisando justo los casos, identificábamos que había varios casos, no muchísimos, pero sí, y era constante lo que sucedía con este tipo de casos. Ejemplo, ya sea mando o tropa, compañero, hacía, por ejemplo, alguna expresión pues muy misógina, machista, tipo, no, por eso las mujeres no sirven para esto. Y entonces nosotros, pues claro, abríamos una queja aquí en la unidad y la mandábamos a que se investigara. Y por supuesto, ¿no? Un comentario de ese tipo, pues casi todos esos casos se iban a archivo, porque pues es, ¿no? La palabra uno contra otro es, ¿no? Eso, una expresión machista, ¿no? Claro que la mujer va y denuncia, porque no quiero que me hablen así, ¿no? Lo cual está muy bien y qué bueno que vengan a decirnos. Y entonces, pero un poco entonces nuestra idea fue cómo hacemos precisamente para que paren esas expresiones machistas, ¿no? Porque al final la investigación va a llegar a eso, pues no hay elementos, ¿no? ¿No? Tampoco vamos a correr, ¿no? A destitución a alguien, ¿no? Que se aventó porque si no, ¿no? Correríamos en general, yo creo que a mucha gente. En general, no solo hablo de policías, ¿no? En general, toda la gente que hace expresiones machistas. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer que ayude a la compañera que está viniendo porque, ¿no? Está molesta por lo que sucede? Que le ponga un alto, ¿no? A esta persona que está
ejerciendo ese tipo de violencia que puedes decir, ¿no? ¿no? De las primeras, digamos, si hablamos de un violentómetro, por ejemplo, pero que al final es eso, es una violencia machista. Entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿no? El exhorto de no te puedes dirigir, ¿no? A tus compañeras de esta manera. Si es mando también, ¿no? Te recuerdan cuáles son tus obligaciones como mando, y una de ellas es, ¿no? Dirigirte al personal de forma respetuosa, en fin. Y lo que hacemos es con las compañeras, damos seguimiento de qué pasa después, es justo, ¿no? Lo que preguntas, ¿no? Aleida, ¿no? De, pues no queda ahí, le vamos dando seguimiento con la compañera de, bueno, disminuyó diciendo todo el tiempo que las mujeres no sirven para ser policías. No, sí disminuyó, ok. Lo que nos interesa es romper, ¿no? Ese ciclo de violencia, ¿no? Y de varias maneras, ¿no? Entonces, en estos casos hemos visto que ha sido exitoso, la verdad. No lo dejamos solo en el exhorto, hacemos lo que comentaba de vamos y damos una plática, ¿no? A todo el sector sobre, ¿no? Cómo se deben comportar, cómo se deben dirigir, los tipos de violencia, ¿no? Que eso también es violencia contra las mujeres. Entonces no lo dejamos solo en te mando ahí ¿no? un escrito. Entonces hacemos todo ese tipo de acciones. Básicamente, no sé si contesté tu pregunta. Sí, nada más, sí, muchísimas gracias, Marcela. Solamente preguntar la precisión de el exhorto, ¿es por escrito o es por teléfonos? Es decir, ¿cómo llevan la Por documentación? escrito, es por escrito. Ah, ok, bueno. Se les entrega por escrito al agresor. Sí, Y claro, de nuevo, además no, queda como una documentación de... sí, eso, ¿no? Y queda el precedente de, te avisé, o sea, te dije que esto no lo podías hacer. Entonces la siguiente si llega y justo la violencia escala, pues ahí sí, a ver, ¿no? Eso ya es incluso agravante, a ver, ya se te había indicado, pero la verdad es que, de hecho, de nuevo, no llevamos tanto tiempo haciéndolo, sí llevamos como 3, 4 meses haciéndolo de los exhortos, pero hasta ahorita hemos visto que funcionan. No, por supuesto, no para cualquier caso, por eso igual analizamos caso por caso, como cuál es la mejor medida para, ¿no? Ayudar primero a la compañera en caso de que sea policía, por supuesto, en este tipo de cosas, ¿no? Sí, muchas gracias, me parece muy, muy bien porque también eso se pasa la voz dentro de la secretaría Sí. y dentro del personal policial de que están vigilantes, de que no van a dejarles pasar ni siquiera expresión, o sea, no, ni siquiera cosas que son solo expresión y que consideran de algo muy normal, que entre comillas, pues, algo que les parece que se hace en todas partes y creen que no van a tener ningún llamado de atención. Entonces, pues, qué bien también lo de los exhortos. Por eso quería saber la precisión al respecto. Sí. Gracias, Marcelo. Al contrario, Aleida, gracias. Maísa, adelante. Pues primero agradecerles por la presentación, también me parece un proceso muy, muy interesante y ahí les tendría 2 preguntas. Primero, en cuanto en específico me llamó la atención el tema de violencia familiar, que justo resaltaban que veían que había un aumento desde el año pasado hasta ahora. Entiendo que los casos de violencia familiar son resultados de quejas tanto de mujeres civiles como de mujeres policías, ¿verdad? Viendo un poco esa práctica que tienen con la fiscalía, ¿existe por ahora o se está buscando como fortalecer como algún tipo de proceso también de vinculación con la Secretaría de las Mujeres, en específico las lunas, para poder vincularlo con la unidad? O sea, por ejemplo, mujeres yendo a denunciar, mujeres civiles denunciando violencia familiar por parte de sus parejas policías, en lugar de tener que volver a ir a hacer esa queja en la unidad, podrían ser vinculados por las lunas en este proceso, porque creo que también en términos de protección podría ser algo muy interesante. Y por otra parte, esas medidas de protección que entiendo que no son las que aparecen en la ley de acceso, aunque se parecen en algunos aspectos, ¿qué duración les dan y cómo deciden cuándo y cómo levantar esa medida? Por ejemplo, el desarme, ¿en qué caso los están tomando y para cuánto tiempo? Muchas gracias, Maisa. Respecto a la primera, sí, precisamente es lo que identificábamos, ¿no? Que las mujeres, sobre todo civiles, llegan a las lunas y pues nunca estamos enterados en la Secretaría de que aquí hay un agresor, ¿no? Sobre todo de civiles. Y aquí lo que llega es más, yo no creo que esté aumentando la violencia familiar, porque las parejas de policías, ¿no?
casi que historia, ¿no? De la policía, hay familias de policías. Más bien creo que, y a pesar de que pues obviamente no nos gustan, ¿no? Que lleguen los casos, pero por otro lado sí nos gusta porque significa que están llegando más a pedir ayuda, o sea, que están viendo que esto no está bien. Entonces, en ese sentido lo vemos positivo, ¿no? Que vengan más. Estamos incluso preparando, ¿no? Estamos, la verdad es que pensando, planeando, ¿no? ¿Qué hacer con ese tema? Porque, de nuevo, ¿no? Hemos visto que sobre todo este año han venido más mujeres a denunciar el caso. Entonces, concentrándome en tu primera pregunta, sí hacemos eso, ¿no? Por eso Se Mujeres también es parte de esta mesa. Incluso cuando vemos, ¿no? Que a lo mejor ponemos más en riesgo a la mujer, mejor que vaya a Se Mujeres, ¿no? Hacerle una visita o así. De verdad que cada caso, sí tomamos decisiones muy diferentes, ¿no? Para cada caso, entre las tres, ¿no? De instancias. Y en el segundo caso, perdóname, se me fue, del tiempo de las medidas. Por lo general, cuando pedimos lo del desarme, son casos graves, ¿no? En donde identificamos que la mujer eso está en riesgo, tanto civiles como policías. Entonces, lo que ahí esperamos es cómo va el proceso, hasta que acabe el proceso de investigación. Si identificamos por lo general que va a ser no una destitución, porque son casos graves, pues básicamente hasta que, ¿no? Pues lo demos de baja, pues nunca lo volvimos a armar. Y en otros casos también hemos visto esto, ¿no? Que al momento de separarlos de área, también la violencia, pues, ¿no? Completamente se rompe el ciclo, ¿no? de la violencia. Entonces, incluso tenemos ya casos de 2021, sobre todo, que incluso desde 2021 e incluso 22, que incluso estamos como ya cerrando, viéndolo con cada una de las víctimas, que sobre todo son policías. Porque con la medida que en su momento fue separarlos, ya no las han vuelto a buscar, hace un año, ¿sabes? Entonces incluso estamos hasta cerrando los expedientes con el visto bueno de ellas, siempre hablándolo con ellas, porque ellas dicen eso, no, ya ni me hablen, ¿no? Yo ya estoy bien, estoy tranquila, estoy muy bien en este otro sector, en esta otra área, o yo me quedé aquí, ya estoy bien, y él no me ha vuelto a buscar desde que lo quitaron. Entonces, de nuevo, también depende mucho, ¿no? No, muchas gracias. O sea, entiendo que de manera informal o sí formal tienen un mecanismo de evaluación de riesgo, entonces. Sí, nosotros tenemos un tamizaje al llegar la víctima, ¿no? Le hacemos un tamizaje y vamos, ¿no? Todo el tiempo hablando con ella mientras pasa el proceso de investigación, tanto administrativo como penal, para ir viendo primero cómo está, cómo se siente, qué necesita. Insisto, también damos terapias, hay compañeras y civiles también que reciben aquí en la unidad terapia semanal o quincenal. Está buenísimo, muchísimas gracias. Como sugerencia para el futuro, como tienen esos datos en términos de análisis de riesgo, como tienen ese tamizaje, a mí algo que, un excelente indicador, que me parece una muy, muy buena práctica en la Secretaría de las Mujeres es estar informando en términos de baja de riesgo para las mujeres. Creo que es un súper indicador. Entonces, si pueden ir reportando en seguimiento de estas mesas cómo los riesgos para las mujeres que se han quejado han ido disminuyendo o no, pues creo que puede ser un muy, muy buen dato de éxito de las medidas que están tomando. Completamente. De hecho, queremos informarlo la próxima semana. En nuestro caso, justo nuestro instrumento de valoración de riesgo, como saben, el que el agresor sea policía, miembro del ejército, que esté armado o que pues sepa artes marciales incluso, es uno de los factores que eleva el riesgo. Entonces, pasaba mucho eso, lo que decía la subsecretaria, que teníamos casos de mujeres cuya pareja era un policía y por miedo, evidentemente, además, vivir con un policía es, pues debe ser intimidante para tomar acción. Entonces, solo se quedaban en la atención psicológica. Y ya con esta mesa, pues hemos logrado que baje el riesgo de muchos casos que estaban en esta situación.
¿Alguna pregunta más? Gracias a ti, Maisa. Gracias, Maisa. Entonces les vamos a compartir esos resultados que justo ya están terminándose. ¿Alguna pregunta más? Asuntos generales. Pues no teníamos temas de asuntos generales, quizá nada más invitarles como siempre a que puedan acompañarnos a la siguiente, al siguiente informe de resultados. Les vamos a compartir, les vamos a enviar a la brevedad de la invitación. Está programada, a menos de que pase algo extraordinario, el 25 de octubre. Lo más probable es que sea en un, ¿me recuerdas, Isa, el nombre? Pero va a ser en la alcaldía Venustiano Carranza. Si todos... Cine del Centro Cultural Carranza. Cine del Centro Cultural Carranza. ¿Escuchó? Perdón. Cine del Centro Cultural Carranza. Cine del Centro Cultural Carranza, ok. A que nos acompañen ese día. Si ya no hay ningún otro tema de participación, damos por concluida entonces nuestra 34ª sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. De hecho, la última del año, pero les estaremos compartiendo antes de que termine el año, pues una propuesta de primera reunión del año que entra, donde pues estaremos ya en nuestra recta final de esta administración en el marco de la alerta, así que todavía tenemos trabajo pendiente antes de que termine. Pero muchas gracias a todas y todos. A ustedes, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, comisionado. Gracias, saludos a todas. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias y felicidades por todos los logros, chicas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.